Ya bueno, ahorita sí, perdón. Bueno, no hemos avanzado casi tanto, así que vamos a empezar con el último ejercicio de esta prueba de diagnóstico, que van a ser un despejo de ecuación. Bueno, un despeje de ecuaciones, aquí, 4. Y bueno, tenemos que es n es igual a ver, tu, n es igual a, paréntesis, 1,96. Y todo esto dividido para y todo esto elevado al cuadrado. Ahora, ¿qué nos dice? Que hay que despejar este valor de aquí, el de aquí. Cómo se despeja, perdón, una ecuación? Pues bueno, si nos damos cuenta, el paréntesis del lado derecho, perdón, está elevado al cuadrado. Entonces, para deshacernos de ese cuadrado, hay que sacarle la raíz a ambos lados de la ecuación, tanto para el lado de izquierdo, que es n, como para el lado derecho, que corresponde a lo que es el paréntesis. Entonces, le sacamos la raíz, aquí vamos a continuar, entonces se quedaría raíz de n es igual a, y sería raíz de todo esto. Entonces sería 1,96 por lo que es esto de aquí, dividido para e, bueno, y el paréntesis, ¿no? Implica lo que es el cuadrado. Entonces, cuadrado aquí y el 2 de acá, de lo que es la raíz, y nos queda que es raíz de n, esto es igual a 1,96 por esto de aquí, pam, y ya está. Entonces, como hay que despejar este valor, hay que dejarlo solito, sin nada más, lo que hacemos es, este e lo mandamos al otro lado, como un número que está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces, nos queda perdón, nos queda e por raíz de n, y esto es igual a 1,96 por el signo de aquí. Entonces, para ya dejarlo solito, así como un número que está dividiendo pasa a multiplicar, todo número que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces, en este caso, nos queda que e por raíz de n es igual a eso de aquí, todo esto dividido para 1,96. Y eso de aquí sería ya la respuesta, pues, ¿no? De un despeje de ecuaciones. Así que bueno, esto es lo que le tomaron a, bueno, no sé a qué curso, pero más o menos eso es lo que me han pasado. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? No, no, bueno, continuamos. Bueno, esto es con respecto a lo que es a lo que el quiz que han tomado en estos días, como para saber cómo van con la materia. Y bueno, ya como no hay dudas, bueno, vamos a empezar con lo que es ya contenido ya la materia de estadística. Y bueno, primero tenemos lo que son, bueno, aquí no tengo el contenido, pero lo tengo acá. Pero bueno. Primero la materia empieza con lo que es estadística, lo que es descriptiva y la inferencial. No, bueno, me escribimos acá. Sí, me permite. Ujú. Bueno, aquí tenemos lo que es.
estadística, lo que es la descriptiva, y lo que es la inferencial. Bueno, lo que es la estadística descriptiva, como su nombre mismo le indica, nos permite lo que es organizar y resumir datos de manera un poco más informativa o de una manera en la que las personas puedan entender la información que les vamos a presentar, pues, ¿no? Para que todos puedan, tengan una fácil comprensión del tema que estamos hablando. Esto es lo que se refiere a lo que es la estadística descriptiva, que nos sirve para organizar, resumir y presentar datos. Y presentar datos. Ya. Y bueno, con respecto a la inferencial, bueno, nos da métodos que nos permiten emplearlos para determinar una propiedad de una población con base a la información de una muestra, ¿no? Y de aquí sale otro concepto de lo que, bueno, no sé si ya han topado ese tema, me imagino que sí, de lo que es población y muestra, pues no, población y muestra. Ahí me comí aquí. Población y muestra. Es muy importante saber diferenciar lo que es la población y una muestra, pues, ¿no? Por ejemplo, hagamos un ejemplo. La población sería, qué sé yo, todos los habitantes de la ciudad de Guayaquil. Entonces, sería habitantes de la ciudad de Guayaquil. ¿Y cuál sería la muestra? La muestra sería un pequeño, por así decirlo, sector, un pequeño grupo que pertenece a la población. En este caso, nuestra muestra, qué sé yo, sería los residentes no sé, de sociovivienda, ya. Entonces aquí sería residentes, no, habitantes de sociovivienda. Otro ejemplo de lo que es población sería, bueno, aplicándolos en lo que es POL, sería, qué sé yo, los estudiantes, bueno, sería lo que es la facultad de FIEC, ya. Entonces sería la población, todos los estudiantes de FIEC, todos los estudiantes de FIEC, estudiantes de FIEC. Y la muestra sería un grupo en específico, pues, ¿no? Al cual yo me voy a centrar en una investigación o en un estudio de datos. ¿Qué sé yo? La muestra sería los estudiantes de la carrera de computación. Entonces sería estudiantes de la carrera de computación. Ay, perdón. Esto es la diferencia de lo que es población y muestra. Ahora, bueno, después de esto de aquí, lo que es población y muestra, también nace lo que es este término aquí, que es lo que son las variables discretas y continuas. Aquí igual son un apartado. Me fui chueco otra, perdón, disculpe. Bueno, tenemos lo que son variables discretas. Aquí, hoy, perdón. Discretas.
Ahorita sí, perdón. Tenemos lo que son las variables discretas y continuas. Ya, bueno, las variables discretas eh, son aquellas que cuando un valor no puede estar consecutivo, pues no, o sea, no puede estar en intervalos. Eso es con respecto a lo que es una variable discreta. Entonces, aquí sería una variable discreta es cuando no puede tomar ningún valor. A ver, creo que estoy teniendo problemas con internet. ¿Sí me escuchan? Sí, sí se escucha. Ah, ya, gracias. Te pregunto porque creo que me quiero botar de la llamada, entonces después se vaya a perder el hilo de la... Bueno, ahorita sí. A ver, variables discretas es cuando no puede tomar ningún valor, un valor entre dos números consecutivos. Dos números consecutivos. Y tenemos lo que son las continuas, pues, ¿no? Las continuas es casi lo opuesto a lo que son discretas, es cuando puede tomar un valor consecutivo, o sea, dentro de un intervalo. Puede tomar cualquier valor entre dos números consecutivos. Un ejemplo de, un ejemplo de lo que es una variable discreta que no pueda tomar números consecutivos viene a ser la cantidad de hijos, porque por ejemplo, no, uno no puede decir, ay, yo tengo 2,5 hijos. No, eso no tiene lógica, pues no, no es. Por lo general, muchas personas dicen variables discretas es para números enteros y para variables continuas son decimales. Pero eso no lo vayan a aplicar porque después se vayan a confundir, porque no, entonces ténganlo presente. Una sí puede estar dentro, puede tomar números consecutivos y la otra no. Entonces, un ejemplo de lo que es discretas viene a ser la número de hijos, y un ejemplo de continua viene a ser el peso de una persona, peso de una persona. El peso de una persona. Bien. Eso es con respecto a lo que son variables discretas y continuas. ¿Alguna duda? ¿No?
Si voy rápido o no me entienden, me avisan, no tengan penita en hablarme, ¿no? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, continuamos. Eh, yo sé que ahorita mi internet anda medio raro, ahorita, justo ahorita, pero bueno. Igual, no se preocupen que igual la siguiente semana, bueno, especialmente los viernes, vamos a tener ayudantías presenciales. Ahí pueden preguntarme todo lo que sea, porque igual, estos problemas del internet no los controlo yo, entonces se sale de mis manos, pues no, así que les pido disculpas. Bueno, de ahí tenemos, bueno, ya me salté un poco. Antes de los discretas y continuas teníamos las variables cualitativas y las cuantitativas. Aquí entraba esto. Perdón, me fui por la tangente. Y lo siento. Pero bueno, aquí. Lo que son variables cualitativas y lo que son las cuantitativas. Y las cuantitativas. Bueno, ya les expliqué las cuantitativas, que las cuantitativas son las discretas y las continuas. Aquí. Yo decía algo, me faltaba, pero bueno. Y acá son las continuas. Bueno, discreta es cuando no puede tomar valores entre números consecutivos y tenemos de ejemplo el número de hijos. Y en lo que es continuas es cuando puede tomar algún valor dentro de un cierto rango o números consecutivos. Puede ser el peso de una persona, la altura, que uno puede decir, no, mido 1,48 m y con algo de milímetros, ya. Exacto, eso. Y bueno, las cualitativas y las cuantitativas. Las cualitativas, como su nombre lo indica, representan una cualidad, una categoría. Por ejemplo, puede ser el estado civil de una persona, casado, soltero, viudo, divorciado, mandarina, lo que sea, de todo. Entonces aquí sería estado civil de una persona. Estado civil. Otra sería el partido político, no, yo soy de ADN, yo soy correísta, yo soy, qué sé yo, Partido Social Cristiano, etcétera. Eso es con respecto a lo que son cualitativas. Entonces aquí sería partido político. Y bueno, continuas, ya, cuantitativas, ya las expliqué. Si tienen alguna duda, nomás me dicen, no tengan miedo que yo no muerdo, no como, así que, bueno. ¿Alguna duda hasta aquí? Hola. ¿Puedes repetir, por favor, las variables cualitativas? No entendí. ¿Qué cosa? Sí, puedes repetir las variables cualitativas que no entendí. Cualitativas. Ah, ya. Bueno, cualitativas expresan una cualidad, una categoría. Son aquellas, son aquellas en las cuales se las puede meter dentro de un grupo, se las puede meter dentro de un grupo. Por ejemplo, aquí les puse el Estado civil, partido político. Otro ejemplo más sería, qué sé yo, no sé, lo que es la edad. No, eso sería cuantitativas. Em, sería las razas de los perros, eso sería una categoría, raza de gatos, en las cuales se los puede insertar en una categoría como tal, se los puede como meter en una cajita. Eso es lo que es en las cualitativas y en las cuantitativas tenemos lo que son las discretas y continuas. Es muy importante saber lo que es la diferencia entre discretas y continuas, porque después de esto vamos con lo que es lo que son las tablas. Entonces, ahí vamos a casi trabajar de la mano con ambas variables. Entonces, después se vienen lo que son los diagramas, gráficos, y
Entonces hay que saber muy bien diferenciar las dos. Bueno, ahí tenemos lo que son, aquí lo voy a poner, lo voy a dividir. Ya. Y tenemos lo que son, ¿ya vieron variables aleatorias? Pregunto. ¿O les dieron la idea, lo que es ya aleatorios? ¿No? Bueno, aquí ingresa otro término de lo que son variables aleatorias. Aleatorias, tanto discretas como lo que son continuas, pues, ¿no? ¿Qué primero, para empezar, qué es aleatorio? Aleatorio. Bueno, creo que este término no es tan nuevo porque en fundamentos de programación, en una parte de la materia, también vimos lo que son aleatorios, pues, ¿no? Es escoger al azar, ya, eso es aleatorio, al azar, pues no es que voy a escoger este, sino que es al azar, no importa. Entonces, aquí también ingresa lo que es aleatorias, variables aleatorias discretas. Vamos con discretas. Esto es, se refiere a un número contable de valores, número contable de valores. ¿Qué sé yo? De una muestra, de un grupo pequeño, yo quiero seleccionar, qué sé yo, un grupo todavía más pequeño, pero aleatorio. O sea, no me va a importar el orden, no me va a importar nada. Simplemente el que salga, el que le tocó, suertudo o salado, como lo quieran ver. Entonces, aleatorias es que yo puedo, discretas, es que yo tengo una cantidad razonable la cual yo la pueda contar. Por ejemplo, tengo, qué sé yo, un grupo pequeño de bolillas y de un grupo grande selecciono al azar y me salieron 5. O sea, son 5 que yo puedo contar, es una cantidad que yo puedo contar hasta con los dedos de las manos. O sea, una cantidad pequeña, una cantidad razonable. Eso corresponde a lo que son variables discretas, variables aleatorias discretas, que yo puedo contar. Por ejemplo, otro ejemplo sería un número de pacientes, que sobreviven más de 5 años de una enfermedad. Yo sé que suena muy trágico, pero así pasa en la vida real. Más de 5 años de alguna enfermedad catastrófica, qué sé yo. Que sobrevive más de 5 años de haber diagnosticado, perdón, haber sido diagnosticado. Ya. ¿Me escuchan? Porque estoy teniendo problemas con el internet. Bueno, de haber sido diagnosticado, esto es lo que corresponde a lo que son variable aleatoria discreta. ¿Qué se refiere a una variable aleatoria discreta? Número contable de valores. Punto. Pare de sufrir. No se hagan más líos. Número contable de valores. Y una variable aleatoria continua, como acá el mismo concepto de continua, es que puede tomar valores dentro de un rango, o sea, números consecutivos. Y aplicándolo acá, tenemos casi similar, pues, ¿no? Que puedo tomar, bueno, puedo tomar valores dentro de un rango y por lo general son valores incontables.
Entonces, tengo lo que son variable aleatoria, aleatoria continua. Y es un número incontable de valores. O sea, es lo opuesto a lo que es discretas. Si en discreta yo tenía un número razonable, chiquito, que yo podía contar hasta con los dedos de las manos, acá va a ser diferente. O sea, voy a tener un número incontable de valores. Ya no podré contar con los dedos de las manos, ni así sea tenga un contador, nada. O sea, son, eh, por ejemplo, de continua, tomando en cuenta el ejemplo de acá arriba, de que, qué sé yo, em, aquí está, perdón. Por ejemplo, el peso de una persona, yo voy a seleccionar mi población, va a ser voy a tomar una muestra, un grupo pequeño, y bueno, no tan pequeño, pues, ¿no? Un grupo más o menos de, qué sé yo, una muestra de 100 personas, y de esa muestra de 100 personas, voy a tomar en cuenta lo que es el peso, ¿no? Y bueno, me va a salir del peso, qué sé yo, que unas personas van a pensar 180 libras, 180.5, qué sé yo, o sea, son incontables de valores, especialmente refiriéndonos al peso, no de la muestra ni nada. O sea, no se puede contar. Otro de variable continua sería, eh, mm, por ejemplo, una muestra pequeña de niños que tengan o sea, de todos los niños que tengan 5 años dentro de un sector. O sea, me van a salir demasiados niños. Ya no los podré contar. Van a salir, qué sé yo, más de 1000 niños me van a salir. Entonces, eso ya sería una variable aleatoria continua, que es un número incontable de valores. Me van a salir demasiados niños, ya no podré contarlos con los dedos de las manos. Eso es con respecto a lo que es variable. Ahorita estamos con teoría. Después ya vamos con lo que es número. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Algo que no entendieron? ¿No? ¿No? ¿Sí? Bueno, sigamos. De aquí, bueno, sale lo que son la medición de las variables, que aquí está, bueno, lo puse acá arriba. Aquí sí ya le puse un cuadrito para que lo puedan identificar mejor. Que tenemos los niveles de variables, nominal, ordinal, intervalo y de razón. La nominal es cuando tenemos datos que se presentan como etiquetas o nombres y no tienen algún orden. Y las nominales, escuchen bien, las nominales solo pueden clasificarse y contarse, especialmente clasificarse, porque hay que saber muy bien determinar y diferenciar cada una de ellas. Las nominales solo pueden clasificarse. Aquí les voy a poner, solo pueden clasificarse. Solo pueden clasificarse. Clasificarse. Y aquí tenemos el ejemplo. Número de camisetas de jugadores, marca de automóvil, etcétera, que yo las puedo clasificar y las puedo contar. Por ejemplo, tengo, qué sé yo, todos los carros de la cuadra de su casa. Me va a salir un Chevrolet, me va a salir un Mazda, me va a salir un Toyota, y hay dos Toyotas. Entonces, solo puedo clasificarlos y al mismo tiempo los puedo contar. No puedo hacer nada más. Este tipo de medición nominal, no puedo realizar alguna operación más allá de solo clasificarse y contar. No puedo sacar más. Iba a decir sobre lo que es media, mediana y moda, pero eso todavía no, así que no los puedo confundir con esto de aquí. Esto es con respecto a lo que es las nominales. Pues, ¿no? Por ejemplo, número de camisetas de los jugadores de, qué sé yo, de Barcelona, ¿ya?
que los puedo clasificar y los puedo contar al mismo tiempo. No se puede hacer nada más. De ahí la diferencia de la ordinal. La ordinal, bueno, puedo, los datos, si tengo los datos registrados, los puedo, bueno, los datos registrados se basan en una clasificación relativa de elementos basados en un atributo definido o variable cualitativa. En este nivel de medición ordinal, las variables solo se clasifican o cuentan. Ajá. En la primera solo se clasifican, más nada. Y en las ordinales se clasifican y se pueden contar. Esa es la ordinal. Si se dan cuenta, es como casi similares, pero no del todo. O sea, tienen su diferencia. Que en la primera solo se pueden clasificar, nada más. Puedo clasificar marcas de automóvil y en las ordinales, pues bueno, ya los puedo eh, ordenar. Pues no, por ejemplo, el número de lista de la clase, por ejemplo, los ordeno de orden alfabético. Comienzo con la A, la B, la C y bueno, los que son la Z al final. Eso es lo que yo los puedo ordenar. En posición de equipos de fútbol, puedo poner a un delantero, puedo poner a un arquero, pues qué sé yo, los voy ordenando. Ahora, tenemos el nivel de medición de intervalos. Esto es cuando los datos registrados se basan en una escala con una unidad conocida de medición. O sea, yo puedo ver y puedo identificar una diferencia significativa de valores. Por ejemplo, en lo que es la temperatura. Eh, de ejemplo de temperatura, la diferencia de valores. Por ejemplo, la diferencia de entre 36,2 grados centígrados y de 36,8 grados centígrados. Es una diferencia significativa, chiquita, pero igual es una diferencia significativa en cierto intervalo. Por ejemplo, en lo que es la estatura también. Qué sé yo, tengo una persona que mide 1,48 m con 1,48 m con 2 milímetros más. Y tengo una misma persona, pero con un poquito más. Hay una diferencia significativa. Una diferencia significativa de lo que son los valores, pues, ¿no? Y de ahí tenemos el último nivel, que es el número de razón, pues, ¿no? La razón es cuando ya puedo interpretar los datos. O sea, para llegar a razón, yo ya tengo que tener una diferencia significativa de valores, o sea, de intervalo. Y la razón ya incluye el cero. O sea, la diferencia entre intervalo y razón es que el intervalo solo tiene una diferencia de valores. O sea, de ley tiene que tener una diferencia de valores. En cambio, el nivel de medición de razón tiene una diferencia significativa similar a lo que es el intervalo, pero ya incluye el cero. O sea, puedo tener dentro de un cierto grupo, yo puedo tener una diferencia significativa, qué sé yo, una diferencia de 0,8 entre dos números. Pero el número siguiente ya no puedo tener, no tengo ya ese nivel de diferencia entre valores, sino que puedo tener una diferencia nula, o sea, puedo tener el cero. Esa es la diferencia entre lo que es razón, intervalo y, bueno, todos los niveles de medición. Los niveles de medición son muy importantes porque ya lo que es en tablas y en temas siguientes, ya van a, ya les van le van a decir, solo tengo una variable nominal y ustedes tendrán que saber a qué se refiere una variable nominal. ¿Qué puedo yo hacer si tengo una variable nominal? A una variable nominal no le puedo sacar una diferencia significativa de valores. O sea, no puedo. O sea, eso ya sería muy erróneo. O
qué sé yo, tengo una variable nominal que solo se clasifican, pero yo quiero trabajarla como si fuera una ordinal, o sea, que la puedo ordenar. No, tampoco. O sea, hay que saber distinguir el nivel de medición, porque esto lo van a aplicar en temas siguientes, ¿no? Y saber el tipo de medición nos permite saber qué tipo de análisis posteriores podemos hacer. Por ejemplo, en nivel de medición de razón, puedo después sacarle lo que es la media, le puedo sacar la moda, le puedo sacar cómo varía, pero bueno, no les quiero mencionar esto porque eso ya es después, todavía no han visto esto de aquí. ¿Alguna pregunta? No, sí, tal vez, no. ¿Tiene alguna duda? Bueno, sigamos. Creo que lo que han visto hasta ahorita es hasta tablas, ¿verdad? ¿Me pueden confirmar ese dato? La mía hasta lo último que avanzó ya fue media, mediana y moda. No, no han visto tablas, no. Sí, sí, las tablas de frecuencia ya todo. Pero hasta donde llegamos, la última clase fue hasta media, mediana y moda. Pero no profundizó porque ya se estaba acabando la hora. Ah, ya, ay, uy, Dios mío, van rápido, Dios mío, de verdad. A ver, vamos con lo que son las tablas, pues no. ¿Han visto tablas agrupadas o no les enseñaron eso? No, creo que no, pero bueno. Igual lo voy a topar por si acaso, porque a mí me dijeron que esto no lo iban a tomar, pero bueno. Ahora nos vamos con las famosas tablas. Debe sacar una hojita acá. Una página. Ya. Mm, Vamos a lo que son las famosas tablas. Las tablas. Bueno, las tablas es lo que es la organización de datos. ¿Por qué organizar datos? Porque ahí ya los puedo. Primero, permite ver los datos de una manera más simple. Me permite ver los datos de una manera más agrupada sin yo confundirme. Para eso es el principal objetivo de una tabla, que yo puedo ver los datos de una manera más entendible. No puedo tener los datos así todos ordenados, sino que yo puedo presentar una tabla bien bonita en donde especifico la variable o en el tema de estudio y la cantidad. En este caso, hay dos tipos de tablas, pero ahorita solo voy a topar una porque creo que no han visto o no les van a tomar tablas lo que son agrupadas. Ya, entonces tenemos tablas simples o las sencillas, como le quieran decir, y también existen las tablas, lo que son tablas agrupadas o tablas de intervalo o como lo quieran llamar, pero por lo general se le dicen agrupadas. Agrupadas se les dice porque yo puedo agrupar los términos dependiendo de un rango. Ya, yo voy a tener n cantidades de rango, no, n cantidades de intervalos, perdón, rango es otra cosa. N cantidades de intervalos y también voy a tener que cada intervalo va a tener una cierta amplitud, o sea, todos los intervalos van a tener el mismo ancho, a eso se refiere, pero ahorita no les voy a dar ese término. Vámonos con tablas simples. Tablas simples son aquellas tablitas, así, les voy a poner aquí un ejemplo aquí. Una tablita sencilla, en donde aquí yo voy a tener la variable que voy a estudiar, por ejemplo. Voy a tener aquí la edad. Edad, aquí qué sé yo, voy a tener 18 años, 19, 20, etcétera. Ya. Y bueno, aquí voy a tener la cantidad. Que
En lo que es tablas, ahí ingresa estos términos de aquí, que son la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta se refiere a la cantidad de términos bueno, tengo problemas con internet, así que disculpen. Tengo la que es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta me indica la cantidad de datos que corresponden a la variable que estoy estudiando, o sea, a la clasificación como tal. Por ejemplo, yo tengo una cierta cantidad de, qué sé yo, en este caso de edad. Voy a tener todos los números o todos los, qué sé yo, 25 datos, y estos 25 datos están divididos en lo que es las edades. Pues no tengo 18, 19, 20 y todo eso. La frecuencia absoluta me indica la cantidad de veces que yo tengo la variable estudiar. En este caso, por ejemplo, en la edad, qué sé yo, yo tengo un grupo de 30 personas. Entonces, acá voy a poner que es 30. En total, 30 sería. Tengo total 30. Entonces, la frecuencia absoluta me indica la cantidad de veces que yo tengo un chico de 18 años, por ejemplo. Qué sé yo, en ese grupo de 30 chicos, me salen que tengo 5 chicos que tienen 18 años. En el mismo grupo también me topo que tengo 7 chicos con 19 años. Y así sucesivamente. Esa es la frecuencia absoluta, la cantidad de veces, que tengo de la variable. Cantidad de veces tengo la variable. Ujú. Sí, eso sería cantidad de veces de la variable. Y aquí mismo también ingresa este término de aquí que viene a ser la frecuencia absoluta acumulada. Absoluta acumulada. Como su nombre le indica, es que se acumulan los datos. No hay más ciencia detrás de esto. Por ejemplo, aquí yo tengo la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta se la representa con F minúscula. Bueno, aquí lo voy a escribir. FI minúscula. Y la frecuencia absoluta acumulada se la representa con F mayúscula, FI mayúscula. Esa es la diferencia entre las dos. ¿Y cuál es la frecuencia absoluta? Primero, si yo ya estoy trabajando en una tabla, primero empiezo escribiendo el mismo número. En la primera escribo el mismo número, igualito, de la frecuencia absoluta. En este caso, yo empiezo mi frecuencia absoluta acumulada con el número 5. ¿Por qué comienzo con el número 5? Porque es la frecuencia absoluta de la variable. O sea, la primerita va igual. Eso siempre grábenselo cuando vayan a llenar o vayan a crear una tabla. La frecuencia absoluta acumulada, la primera fila, la frecuencia absoluta acumulada va a ser igual a la frecuencia absoluta. La primerita que van a empezar, cuidado, vayan a escribir lo mismo porque ahí sí van a cometer un error. De ahí, para la segunda fila ya no sería 5, sino que se acumulan, es decir, voy a hacer una sumatoria.
En este caso, la frecuencia absoluta acumulada para la edad de 19 años sería la suma de 5 más 7. En este caso, la suma de 5 a 7, ¿cuánto sería? Sería 12. ¿Ya? Y así sucesivamente. Esto es con frecuencia absoluta y absoluta acumulada. La sumatoria o, por ejemplo, aquí en la columna de lo que es la frecuencia absoluta, acá abajo, tiene que coincidir con la cantidad de datos en total. ¿A qué me refiero con esto? Es que si yo tengo 30 datos, al final la suma de todas las frecuencias absolutas tiene que coincidir con este valor. Por ejemplo, si en este caso mi total es 30, la sumatoria de esto de aquí, la sumatoria de la frecuencia absoluta acumulada, tiene que ser 30. Si sale un número más o sale un número menos, es que han cometido un error. Y ahí ustedes tienen que otra vez revisar en qué partes han sumado mal o han escrito mal un número, se han comido un número, han sumado mal, han restado, etc. Eso siempre tiene que coincidir. El número de total de las frecuencias absolutas acumuladas tiene que coincidir con la cantidad de datos que yo tengo, o sea, n cantidad de datos. Ya vamos a hacer un ejercicio de tablas para que les quede más claro. Ahora aparece este otro término que viene a ser la frecuencia relativa. Esta frecuencia relativa tiene una pequeña fórmula y se expresa con HI minúscula. ¿Y cuál es la fórmula? Es que yo voy a dividir la cantidad de la frecuencia absoluta, o sea, viene a ser FI dividido para la cantidad de datos. Si yo tengo de frecuencia absoluta 5, como en el caso de 18 años, la cantidad de datos, o sea, N, que significa la cantidad de datos que yo tengo en total, entonces sería, ¿cuánto sería? Sería 5 dividido para la cantidad de datos, que sería 30. Entonces, la frecuencia relativa viene a ser 5 dividido para 30, que esto nos da a 0.16 periódico. Ay, perdón. Aquí. Sería 0.16 periódico. Eso es la frecuencia relativa. HI minúscula. Y es la diferencia, perdón. Es la división entre la frecuencia absoluta dividida para la cantidad de datos, o sea, n datos. Eso siempre van a tener que hacer, siempre, acuérdense. Frecuencia relativa es HI, que significa la frecuencia absoluta dividida para la cantidad de datos. Si yo tengo en frecuencia absoluta 7 y mi cantidad de datos en total es 50, yo tengo que dividir 7 dividido para 50. Si yo tengo de frecuencia absoluta, tengo 2 y mi cantidad de datos es 15, yo tengo que dividir 2 dividido para 15. Y así van a ser siempre. Ahora tenemos lo que es la frecuencia relativa acumulada. Frecuencia relativa acumulada. Esto es casi similar a la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué quiere decir con esto? De que si yo aquí tengo HI, que es la frecuencia absoluta, yo voy a tener frecuencia relativa acumulada y se la expresa con H mayúscula. O sea, si se dan cuenta.
Entonces, en la acumulada es similar a lo que se hacía con la absoluta acumulada. Es decir, de que si yo empiezo, qué sé yo, aquí yo tengo 0,16. 0,16. Y la primera de la frecuencia absoluta relativa acumulada va a ser 0,16. Y se va a sumar, es decir, que en la frecuencia relativa de la categoría de 19 años, viene a ser 7 dividido para 30. 7 dividido para 30 sale 0,23 periódico. La frecuencia relativa acumulada para la categoría de 19 años es la suma o la acumulación de la anterior con la categoría actual. En este caso sería 0,16 más 0,25, que esto nos da 0,41. Y así sucesivamente. Por ejemplo, si yo en la categoría de 20 años me sale una frecuencia absoluta de, qué sé yo, 0,20, la frecuencia absoluta relativa acumulada viene a ser la suma de 0,41 más la frecuencia relativa actual, que sería 0,20. La relativa acumulada sería la suma de 0,41 más el 0,20. Es un caso hipotético, ¿ya? Entonces, aquí un paréntesis. Cuando dice acumulada, es que yo voy a sumar el anterior con la cantidad actual. Esto se refiere cuando dicen acumulada. Acumulada es que yo voy a sumar. Obligatoriamente tengo que sumar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, sí, tal vez. No. No. Bueno, sigamos. Ahora vamos con un ejercicio de una tabla, pues, ¿no? ¿Qué sé yo? Vamos a hacer aquí una tablita chiquita. Tablita chiquita. Ahí, ahí. Una tablita chiquita. Aquí voy a hacer la división. Y aquí voy a detallar la variable, la frecuencia absoluta, absoluta acumulada, y lo que es la relativa y la relativa acumulada. Sí, aquí está. Entonces, qué sé yo, nuestra variable a estudiar va a ser la edad, ¿ya? En este caso va a ser la edad de los chicos que están viendo la materia de estadística en estos momentos. Entonces, mis variables siempre, esto sí se los voy a decir. En una lección o en un taller, en el examen también puede ser, le van a poner los datos así todos desordenados. Y desordenados me refiero así. Le van a decir, construya eh, una tabla y les van a poner los datos así. Tienen que presentar los datos bonitos. Y le van a poner, qué sé yo, la edad de los chicos de los que están viendo la materia de estadística en estos momentos viene a ser 20, 19, 18, 21, 22, 23, 18, 20, 21, 24, 19, 22, 21 de nuevo, qué sé yo, 23, 18, 20, 22, 22, 24, 19 y bla, 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 bla. Siempre en la lección o en el taller o en cualquier actividad o en cualquier quiz, siempre le van a poner los datos así.
Ay, perdón. Siempre le van a presentar los datos así. Le van a presentar los datos de una manera que los van a hacer marear, porque eso es lo que hacen estos datos. Al principio, cuando uno no tiene tanta práctica, estos datos pueden llegar a ser, pueden marear, porque vamos a tener, esto de aquí es algo que a simple vista tú puedes ver los datos y puedes decir, ah, ok, tengo, la edad va entre los 19 años, que es el dato mínimo, el dato menor, hasta los 24 años, que es la edad de la persona más viejita del curso, por así decirlo. ¿Ya? Y aquí ustedes lo ven de una manera muy simplificada, que ustedes lo pueden ver y los pueden diferenciar, los pueden clasificar mentalmente. En un examen o en un taller, una lección, les van a poner los datos, pero una cantidad de datos que ustedes no se imaginan. Le van a poner 20 datos, 25, 40, y ustedes tendrán que clasificar y contar, porque especialmente en tablas, ustedes tienen que contar una o dos veces para ver si estar seguros y no cometer algún error. Ahora, aquí en este caso tenemos, a ver, tenemos 4 y 4, 8 y 4, 12, 4, 16 y 4, 18, si no me equivoco. Tengo 18 datos en total. Entonces, vamos a clasificar la edad. Primero, siempre, siempre, siempre hay que clasificar o poner los datos en orden. Siempre. No van a poner 20 años primero y después van a poner 24 y después van a poner 22. No. Tienen que ordenar los datos. Porque la tabla sirve para presentar los datos de una manera en que todos puedan entenderlo. O sea, tiene que tener un orden. Aquí en estadística, el orden es fundamental. Antes de realizar alguna operación, siempre tienen que ordenar los datos, siempre, siempre, siempre. Y no se confíen de que le van a dar los datos ordenados, jamás. Eso grábenselo en la mente, jamás le van a dar los datos ordenados. Ustedes tienen que ordenar los datos. Entonces, para hacer la tabla, vamos a comenzar con el dato menor. En este caso, el dato menor, el menor de todos, viene a ser la edad de 18 años. Entonces, 18 años, de ahí viene 19, de ahí viene 20, si no me equivoco, 20, 21, 22, 23 y 24, que es la última. Voy a ponerla acá, 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 hacer la tablita. Entonces, ahora, en esto de aquí, aquí viene, corresponde la frecuencia absoluta. ¿Cómo se representa la frecuencia absoluta? Es con F, I, y la FI es minúscula, no vaya a ser mayúscula, porque la mayúscula corresponde a la frecuencia absoluta acumulada. Ahora, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que contar la cantidad de datos. Entonces, tengo aquí 18. ¿Cuántos chicos de 18 años hay en la clase de estadística? Entonces comenzamos a contar. Tengo aquí 1, acá tengo otro 18 años, 2 y 3. Si no me equivoco, sí, hay 1, 2. Ajá, solo hay 3 chicos con 18 años. Entonces, la frecuencia absoluta es 3. Para la categoría de 18 años, la frecuencia absoluta es 3. Ahora, para la categoría de 19 años, la frecuencia absoluta viene a ser, a ver, ¿cuántos tenemos? Tenemos 1, aquí no tenemos, acá tenemos 2, aquí no tenemos, y acá tenemos otro. Entonces tenemos 3 de 19 años también. Si cometo algún error de suma, me lo dicen, no tengan miedo. Ahora, ¿cuántos de 20 años tengo? Otra vez tenemos que contar. 1, acá tengo otro, aquí no tengo ninguno,
y acá tengo otro. ¿Cuántos tengo? 1, 2 y 3. Entonces tengo 3 de 20 años. Ahora, ¿cuántos tengo de 21 años? Tengo 1, tengo 2 y tengo 3. Sí. Entonces, lo mismo, escribo 3. De 22 tengo 1, tengo 2, tengo 3 y tengo 4. Ajá, tengo 1, 2, 3 y 4. Tengo 4 de 22 años. Ahora de 23 tengo, aquí tengo 1, aquí no tengo, 2 y no tengo. Entonces serían 2 de 23 años. De 24 tengo, aquí tengo 1, aquí no tengo ninguno y acá tengo otro. ¿Cuántos de 24 años tengo? Tengo 2. Ahora, vamos a hacer, yo siempre recomiendo, siempre, que al final ustedes pongan aquí debajo de toditos aquí, debajo de la frecuencia absoluta, pongan la cantidad de datos. Y ahí tienen que sumar. 3 más 3, 6. Iba a decir 9, pero eso es multiplicación. 3 más 3, 6, más 3, 9, más 3, 12. Más 4, viene a ser 16. Más 2, a ver, sí, déjame ver. 1, 2, 3, 3 y 3, 6 y 3, 9. Más 3, 12. Más 4, 16. Más 2, 18 y más 2, 20. Entonces tengo aquí 20 datos. Ajá. ¿Sí? 20 datos. Entonces, ahora, para frecuencia absoluta acumulada es la sumatoria. No, perdón, eso no es. Aquí es F mayúscula. Ya, ahí sí. La frecuencia absoluta acumulada, perdón, es la sumatoria. Entonces, empiezo con el mismo número. Si les dije que coinciden ambos, tanto la frecuencia absoluta como la primera de la frecuencia absoluta acumulada. Y ahora hacemos una suma como en diagonal. Este de aquí se suma con el de acá. Entonces, tengo 3 más 3, 6. Y así sucesivamente. 6 más 3, 9. 9 más 3, 12. 12 más 4, viene a ser 16. 16 más 2, 18. Y 18 más 2, 20. ¿Por qué yo digo que es importante poner el número de todos los datos acá abajo? Porque al momento que ya terminan de hacer la frecuencia absoluta acumulada, tiene que coincidir tanto la cantidad de datos que yo tengo aquí debajo de la columna de la frecuencia absoluta con el último número de la frecuencia absoluta acumulada. Si se dan cuenta que el último de la frecuencia absoluta acumulada es 20 y la cantidad de datos es 20. ¿Coinciden? Claro que sí. Entonces, esto nos da a entender de que vamos por un buen camino. O sea, de que hemos sumado bien. No nos hemos equivocado, no hemos puesto datos de más ni nada. Entonces, vamos por buen camino. Ahora, vamos con la frecuencia relativa, que se la escribe con HI minúscula. Entonces, ¿cuál es la fórmula de la frecuencia relativa? ¿Se acuerdan que era HI es igual a, aquí está arriba, sí, aquí está la fórmula, que viene a ser la frecuencia absoluta, viene a ser FI, dividida para la cantidad de datos.
La frecuencia relativa, por lo general, algunos la toman como porcentaje, pero en mi caso a mí no me gusta tomarla como porcentaje, sino me gusta tomarla como decimal. Porque bueno, si dividen 3 dividido para 20, les va a salir un número decimal. Les va a salir 0,15. Y por lo general hay muchas personas que la toman como porcentaje, que sería multiplicarlo por 100. Y eso nos daría 15%. Pero a mí no me gusta trabajar de esa forma. O sea, hay personas que les gusta trabajar de esa forma y hay otros que no. Por eso ya depende de cada persona. Pero en mi caso, yo los recomiendo de que trabajen con decimales. Así. Lo mismo que les sale en la calculadora, lo ponen en la tablita. Así. Si les salió 0,15, ponen 0,15. No pongan 15% porque se van a confundir después. Entonces, la frecuencia relativa, la fórmula es la frecuencia absoluta dividido para la cantidad de datos. Ahora, aplicándolos a nuestro ejercicio, tenemos que la cantidad de la frecuencia relativa es la diferencia, pues no, es la división. Entonces, tenemos 3, que es el número de la frecuencia absoluta, dividida para la cantidad de datos. ¿Cuántos datos yo tengo? ¿O cuántos chicos yo le pregunté la edad? Son a 20. Entonces, divido 3 dividido para 20. ¿Y esto cuánto me da? Esto me da 0,15. Ahora, lo mismo para el dato de acá abajo. Si se dan cuenta, es 3. Entonces, si yo vuelvo a dividir 3 dividido para 20, me va a salir 0,15. Entonces, 0,15. Acá también tengo 3, entonces sería 0,15. Acá también tengo 3, 0,15. Acá tengo 4. 4 dividido para 20 me da 0,2. Eso es un quinto, pero trabajémoslos así, 0,2, que eso es 0,20, pues no. Ahora tengo 2 dividido para 20, eso es a 0,1. Y acá también 0,1. Aquí viene el otro tip. Al final de que ya terminan de hacer toda la frecuencia relativa, yo les recomiendo que al final, aquí abajo, así como pusieron la cantidad de datos, yo les recomiendo que acá sumen toda la frecuencia relativa. Es decir, 0,15 más 0,15 más 0,15, bla, 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 son 0,34, 0,15. 0,15 más 0,20 más 0,1 y más 0,1. Si ustedes hacen esta suma, a ustedes aquí le va a salir 1. 1. Siempre, siempre, siempre que vayan a hacer frecuencia relativa, al final pongan el 1, hagan esta sumatoria. Y abajo lo expresan así, 1. Si les sale 1, quieren decir que van por buen camino. Ahora, vamos con frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada se la expresa con HI mayúscula. Entonces, yo tengo aquí la frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo empiezo? La frecuencia relativa acumulada es similar a la frecuencia absoluta acumulada. Es decir, que yo empiezo con el mismo número, la misma cantidad de la frecuencia relativa. Si yo tengo en mi tablita, yo empiezo o tengo que la frecuencia relativa es 0,15, la primera fila de mi frecuencia relativa acumulada tiene que ser igual, tiene que coincidir. O sea, en este caso viene a ser 0,15. Y es similar
a la frecuencia absoluta acumulada. Es decir, que yo voy a sumar en diagonal. Entonces, si yo tengo aquí 0,15 y voy a sumar con 0,15, esto me da 0,30. Y aquí pongo 0,30. Y sumo otra vez. 0,30 más 0,15, 0,45. 0,45 más 0,15, 0,60. Y así otra vez. 0,60 más 0,20, 0,80. 0,80 más 0,1, 0,90. Porque voy sumando, si se dan cuenta. Voy sumando en diagonal. 0,90 más 0,1, que esto representa 0,10 por si acaso. ¿Cuánto me da esto? Me da 1. Si se dan cuenta, tiene que coincidir tanto número como frecuencia relativa acumulada, tiene que coincidir con la frecuencia relativa. Y así como la frecuencia absoluta coincide con la frecuencia absoluta acumulada. Si se dan cuenta, que aquí tengo 20 y acá tengo 20. Acá tengo 1 y acá tengo 1. Siempre tiene que coincidir, siempre, siempre, siempre. Por eso yo les recomiendo de que escriban literalmente el dato abajo. El dato abajo. Porque va a llegar un momento en el que ustedes van a tener una cantidad de datos que no se imaginan. Y de tanto sumar, uno puede cometer errores. Porque sí, uno comete errores y uno dice, chuta, me equivoqué en esto que es tan sencillo. Pero así pasa, chicos, así pasa. Entonces, como van a tener varios datos, se van a confundir. Entonces, yo les recomiendo de que escriban literalmente ahí, que pongan ahí específicamente de que que tienen esa cantidad, pues, ¿no? Por ejemplo, en frecuencia absoluta, la cantidad de datos, o sea, n datos. Y la frecuencia relativa, que van a tener 1. ¿Por qué el 1? Porque uno está trabajando en decimales. Entonces, la suma de todos los decimales tiene que coincidir con la unidad. Porque si yo coincido con la unidad, quiere decir de que yo tengo la cantidad de datos. O sea, 1, o sea, si coincido, la sumatoria me sale 1. Si la sumatoria me sale 1, quiere decir de que tengo todos los datos aquí. O sea, 20. Si aquí no me sale 1, quiere decir de que yo omití un dato. O sea, que no tengo la suma de todos los 20. No sé si me hago comprender. ¿No? Sí, tal vez, ¿será? Bueno. Y así con la tabla de frecuencias. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿Otro ejercicio? ¿No? ¿Ya han realizado ejercicios o han estado solo con lo que es conceptos o diapositivas? Confirmen ese dato, por favor. Sí, ya hemos hecho, o sea, ya nos ha mostrado en las diapositivas ejercicios, pero estábamos haciendo un taller. ¿Con quién están? Porque hay 6 cursos, pero no sé cómo van los otros profesores. Con ¿Con Pamela? Ya. Yo con el resto. Bueno. ¿Con quién? Yo estoy con Bueno. Andrea García. Ya, ¿y con Andrea van similar, van atrasados o van adelantados? Yo creo que un poquito adelantados porque llegamos hoy día hasta medidas de posición, desviación estándar. O sea, van adelantados. Ya nos mandó un Va. taller. ¿Han visto hasta gráficos?
Sí, histogramas, ¿cuál caja? ¿Cómo era? Ajá, sí hemos Sí, visto. nosotros Diagrama de también hemos cajas. visto eso. Sí, nosotros también hemos visto eso. Pero ¿ya les enseñaron cómo sacar el diagrama de caja o solo le enseñaron la parte teórica del diagrama de cajas? O sea, para qué tipo de, cómo se la saca o en base a qué datos se la puede realizar o no, solo le dijeron, este es el diagrama de caja y ahí quedó. Hola, O sea, explicó para qué, o sea, no, para diferenciar los valores atípicos, el mínimo, el máximo. Ajá, mm, para ver ya. variables No satisfactorias. se te entiende bien, pero... Ajá, sí. Ya, solo le explicaron por encima, ya. Datos agrupados en tablas, no, eso no, creo. Bueno, creo que eso no les han tomado todavía. Pero me sorprende que van muy rápido, porque por lo general le toman bastante atención a lo que es tablas y de ahí se van con gráficos, porque para realizar los gráficos tienen que saber hacer bien las tablas y tienen que saber para qué, o sea, qué se necesita para realizar cada gráfico, porque hay diferentes tipos de gráficos y cada tipo de gráfico tiene un requerimiento, o sea, no son iguales. O sea, ¿me entienden? Porque, por ejemplo, para realizar, ya les han dado histogramas, ¿verdad? Es- Sí, sí, es que ya la otra semana ya toca taller y lección. Uy, Dios mío. ¿A qué hora qué día tiene la lección? No les han dicho, no. O sea, no sé, pero Uy, en el cronograma que nos dieron a nosotros sale que toca taller y de ahí, o sea, se supone que ya el miércoles tocaría la lección. uy, Dios mío, van demasiado rápidos, pero bueno, tranquilos, tranquilos. Ustedes tranquilos, yo preocupada porque tengo que darle clase. Pero bueno. A ver, eso es con respecto a tablas. ¿Tienen alguna duda? No. Hello. No, No. Bueno, ya. Esto es con respecto a tablas. Tablas para organizar los datos. Y de ahí, bueno, voy a topar ahorita lo de tablas agrupadas, porque para histogramas, ¿ya? Y vamos a finalizar con lo que es ¿cómo se llama? Los gráficos, para que sepan para qué tipo de gráfico puedo, eh, porque no todos los gráficos se necesitan la misma cantidad de datos o los mismos datos. Bueno, vamos con tablas agrupadas aquí. Tablas agrupadas. Tablas agrupadas es casi similar a las tablas de acá, pues no. Sino que en esta de aquí, las tablas simples, porque esta es una tabla simple, o sea, sencillita, que yo puedo ver los datos, pero acá no. Acá voy a agrupar los datos, los voy a condensar, o sea, los voy a hacer como en un paquete. Entonces, en tablas agrupadas, en una tabla, ya, ahorita sí, perdón. Disculpen el ruido, pero bueno. A ver, ahora, con tablas agrupadas. En tablas agrupadas, como su nombre lo indica, yo voy a agrupar los datos, los voy a condensar, los voy a poner en un paquetito, así como el paquete de Temu que ustedes piden, les llega a su casa, ya, ese va a ser como agrupado. Entonces, en tablas agrupadas entran estas definiciones de acá. Entonces, entra
lo que es el rango, entra también lo que es número de intervalos, número de intervalos, y intervalo de clase, y ancho de una clase. Ya, esto es en tablas agrupadas. Una característica de las tablas agrupadas es que en tablas agrupadas uno pierde datos. ¿Y a qué se refiere con perder datos? Es que al momento de yo ponerlos bien bonitos, guardarlos en un grupo, no puedo distinguir la cantidad de datos que pertenece a ese grupo. Por ejemplo, yo tengo un intervalo que va de 2 hasta, qué sé yo, 4.5. Y yo tengo que en este intervalo yo tengo 7 cantidad de datos. 7. Este 7 pertenece o me está diciendo que yo del intervalo de 2 a 4.5 hay 7 datos. Hay 7. Pero yo no puedo saber si esos 7 pertenecen al 2, pertenecen al 4.5 o pertenecen al 3. No se sabe, no se sabe si pertenece al 2 o al 4.5. Es como una incertidumbre. Entonces, por eso se le dice que cuando uno agrupa los datos, o sea, uno los pone en cajitas, uno pierde información. Porque si yo lo hago de una forma explícita, o sea, yo hago una tabla como acá arriba, en donde yo presento los datos de manera literal, así que todo el mundo puede ver que yo tengo tres personas con 18 años. O sea, yo puedo ver explícitamente esa cantidad, pero acá no puedo saber. No puedo saber si esos 7 pertenecen a los 2 o a 4.5. Pueden pertenecer a 3.75, a 3, a 2.75. No se sabe. Y eso es las famosas tablas agrupadas. Que en vez de ustedes tener una, la variable así explícita, sino que yo voy a tener intervalos. Mi tabla se va a ver de esta manera. O sea, yo voy a tener mi tabla y, toda chueca, perdón. Y aquí yo voy a tener, aquí en este cuadradito, yo voy a tener los intervalos. ¿Qué sé yo? Tengo intervalo de 2 a 4.5. El siguiente intervalo, no, es así, perdón. El otro intervalo lo tengo de 4.5 hasta, hasta 6, no, hasta 6.50 creo, ¿sí? No, hasta 7 sería. Porque es la misma diferencia. De 2 a 4.5 hay 2.5. Entonces, de 4.5 más 2.5 vienen a ser 7. Y así sucesivamente. Acá tengo 7 y acá tengo 9.50 y bla, bla, bla. Ya. Esto son las famosas tablas agrupadas. O sea, yo voy a tener los datos en intervalos. Si ustedes por casualidad se topan con una tabla que está de esa manera, es porque es una tabla agrupada. Mi Pamela me dijo que no les iban, esta vez no iban a tomar tablas agrupadas.
Eso es lo que a mí me pasó en su planificación. No sé si las han tomado o les han enseñado, les han mostrado, porque por lo general eso también incluye, pero no sé si han cambiado o algo. Por eso les pregunto, o sea, porque para tratar de ver todos los temas. Porque si no han visto, no pasa nada, sino que igual lo aprenden, pero si se los van a tomar, ahí sí viene un problema porque eso es lo que ella me dijo, de que no les iban a tomar tablas agrupadas. Bueno, y estas son la famosa tabla agrupada. Y de ahí tenemos el rango, que bueno, el rango y el rango. El rango se lo saca de esta manera. Voy a tener la cantidad mayor, que se le expresa con M mayúscula, menos la cantidad menor. Esta es la fórmula para sacar el rango. Está toda chueca, perdón, pero bueno. Esto es para sacar el rango. M mayúscula menos M minúscula. M mayúscula significa el dato mayor. Y acá es el dato menor. Ya. Esto es para sacar el rango. El número de intervalos o el número de, por ejemplo, seguro se preguntan, ¿y cuántos intervalos tiene que tener mi tabla? O en cuántos grupos yo tengo que separar los datos. Eso de ahí tiene una fórmula que se llama el número de intervalos de clase o número de intervalos, dejémoslos así. Esto se expresa con una K. Y K es igual a 1 más 3,32 logaritmo de n. Por ejemplo, aplicándolo a la tabla de acá, que yo tenía 20 datos, y yo quiero hacer una tabla de intervalos, pero yo quiero saber cuántos intervalos tengo que hacer, en cuántos grupos yo tengo que separar esos 20. Entonces yo cojo mi calculadora y pongo 1 más 3,32 logaritmo de n, que en este caso n es la cantidad de datos. ¿Cuántos datos yo tengo? Tengo 20. Entonces esto me da 5,31. Pero este 5,31 no es que yo voy a dividir los datos en 5,31, porque no. El número de intervalos me tiene que dar un número entero, no entero, no decimal, porque esto de aquí me dio un número decimal y no me puede dar decimal, me tiene que dar un número entero. Entonces, aquí que aplicamos reglas de redondeo. Entonces, el 3 no está cercano para llegar al 6, sino que se queda. ¿Cuántos intervalos debo tener? 5 intervalos. Solo 5 intervalos voy a tener para meter toda la cantidad de datos. En este caso, yo voy a tomar el ejemplo de acá, que son 20 datos. Entonces, esos 20 datos yo los voy a dividir o los voy a meter en 5 grupos, en 5 intervalos. Y esta es la fórmula. Número de intervalos, que esto es igual a K. K es igual a 1 más 3,32 logaritmo de n, que n es la cantidad de datos. Si yo tengo 20 datos, en logaritmo de n viene a ser el logaritmo de 20 datos. Si yo tengo 30 datos, logaritmo de 30 datos. Y así sucesivamente. Y para finalizar esto de aquí, también tenemos lo que es el ancho de la clase. Ancho de la clase. El ancho de la clase
o más conocido como amplitud del intervalo, o sea, qué tan ancho va a ser mi intervalo o de cuánto va a ser el intervalo, amplitud del intervalo. Esto se lo denota con W. Entonces, W va a ser igual a R, que R es el rango, dividido para acá. Entonces, si yo quiero hacer, tengo 20 datos, y yo quiero hacer una tabla agrupada, saco la cantidad de intervalos y me sale que tengo que tener 5 intervalos. Y ahora, ¿cuánto va a ser cada intervalo? ¿Cuánto va a ser la amplitud de cada intervalo? No lo sé. Entonces, yo voy a aplicar la fórmula. R dividido para K, que viene a ser el número de intervalos, me va a salir el ancho de cada clase. Entonces, por ejemplo, en este caso, el dato mayor viene a ser, creo que 24. De todos los datos, el mayor es 24. Y el menor viene a ser 18. Entonces, aplicando la fórmula, yo tengo que el rango es 24 menos 18. Y K es igual a 5. Entonces, 24 menos 18, eso es igual a 6. Y acá tengo 5. Entonces, 6 dividido para 5, esto es igual a 1.2. Entonces, este 1.2 me va a indicar de cuánto o el tamaño del intervalo. Si yo comienzo con mi dato menor, que viene a ser 18, la amplitud o el ancho de mi intervalo va a ser 1.2. Entonces, 18 más 1.2 viene a ser 19.2. Perdón, ahí sí. Esto es el intervalo. Ya tiene el ancho, que el ancho es 1.2, que ahí está. Si no están seguros, ustedes cogen la cantidad, el número de acá, que este número de acá se llama límite superior. Y este, límite inferior. Si ustedes no están seguros si el intervalo que acaban de hacer tiene el ancho que debería tener, ¿ustedes qué hacen? Cogen límite superior menos límite inferior y les tiene que salir el ancho de la clase. Murió. Si ustedes lo comprueban, 19.2 menos 18, eso da igual a 1.2. ¿Coincide o no coincide con el ancho de la clase? Sí. Lo que quiere decir que están bien, están por buen camino. Y así sucesivamente. Esto es para tablas agrupadas. Igual se los di, pero me dijeron que no lo van a tomar. Entonces, ¿tienen alguna duda? No, sí, tal vez. ¿Será? ¿No? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. Y hasta aquí sería nuestra ayudantía de hoy. Bueno, avanzamos lo que es tablas. Faltó lo que es lo que son las gráficas, la representación gráfica. Eso ya sería, creo que para la otra semana. El lunes, si tienen alguna duda, me pueden buscar en la sala de ayudantes del 9i. Si quieren que les explique algún tema o les refuerce algo, ustedes me buscan o simplemente me pueden escribir de que se van a acercar a la
a la hora de lo que consulta, pues, ¿no? A esa hora yo voy a estar ahí o me escriben si tienen alguna duda. Con respecto a los apuntes aquí, si quieres se los puedo pasar. Y bueno, eso sería todo. Así que nada, gracias. Adiós. Chao, Gracias. cuídense. Ay, Dios mío.